Bueno, buen día, siendo las 7 de la mañana, vamos a empezar la gran sesión del día de hoy. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Jessica Hernández, soy residente de tercer año de la especialización en medicina interna de la Universidad Industrial de Santander y el día de hoy vamos a hablar sobre el Helicobacter pylori, enfocado hacia una terapia actual basada en las últimas guías de tratamiento para este tipo de patologías. Entonces partimos de que cuando tenemos Helicobacter pylori, el 100% de las personas que tienen la infección desarrollan una gastritis crónica, es decir, que la gastritis crónica en este momento está siendo considerada una entidad infecciosa. Y de las personas que tienen la bacteria y que desarrollan la gastritis crónica, solamente el 20% en realidad van a ser sintomáticos y van a desarrollar algún tipo de complicación. Es decir, que la mayoría de nuestra población va a estar en este 80% de personas que son asintomáticas. Y de los que desarrollan complicaciones, entre un 10 a un 15% van a desarrollar úlceras gástricas o duodenales, dispepsia funcional, en la cual cuando se hacen los estudios endoscópicos no se encuentra úlcera, que correspondería a un 5% de las posibles complicaciones. El cáncer gástrico, que estaría en un 1 a un 3% de las complicaciones de los pacientes que desarrollan o que tienen la infección crónica por el Helicobacter pylori. El linfoma mal gástrico, que tiene este tipo de entidad, la etiología en el 100% de los casos de la infección por el Helicobacter pylori. Los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica idiopática, anemia ferropénica y anemia por deficiencia de hierro, y esto sobre todo cuando no se ha encontrado una causa que logre explicar que un paciente tenga una anemia ferropénica o una anemia por deficiencia de vitamina B12. Muchas veces se puede tratar de una complicación secundaria, una infección crónica por el Helicobacter pylori. Y cuando hablamos de dispepsia, cuando la asociamos al Helicobacter pylori, el criterio para que yo pueda clasificar una dispepsia que sea secundaria al Helicobacter es que el malestar o la molestia desaparezca después de que yo haga un tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori y que ese beneficio se mantenga por más de 6 meses, o sea, que el paciente esté libre de síntomas por encima de los 6 meses después de haber hecho la erradicación del Helicobacter pylori, para que yo pueda considerar que efectivamente está relacionado con la infección crónica por el Helicobacter pylori. Y este es un modelo que se describió ya hace varios años, es la carcinogénesis, se llama el modelo de Pelayo Correa, en el cual él intentaba explicarnos esa secuencia de eventos que podían suceder cuando uno tenía una infección por el Helicobacter. Entonces partimos de una mucosa normal, desarrollamos una infección aguda por el Helicobacter que, si no se trata en ese momento, pues va a desarrollar una infección crónica. ¿Y qué es lo importante aquí? Seguramente este paciente no va a desarrollar ningún tipo de síntomas o va a adquirir la infección en etapas muy tempranas de la vida hasta que finalmente desarrolla una infección crónica por el Helicobacter pylori. Y cuando cuando estamos en este paso, tenemos 3 posibilidades: o que el paciente desarrolle una gastritis predominantemente en el antro, que va a estar muy relacionada con la aparición de úlceras duodenales, o que el paciente genere una pangastritis que no sea atrófica, y cuando eso sucede, esa pangastritis no atrófica, es el paciente que más riesgo va a tener de desarrollar un linfoma mal, y es que la extensión de la gastritis está muy relacionada con la aparición de este tipo de patologías, o que el paciente tenga una pangastritis no crónica y sea asintomático, no desarrolle otra complicación, o que el paciente desarrolle como complicación una gastritis atrófica y predominantemente en el cuerpo. Y cuando tenemos esa gastritis atrófica, en la que se va a relacionar con la aparición de úlcera gástrica, y esta seguramente va a ser la secuencia de eventos que más nos va a interesar en nuestro paciente. ¿Por qué? Entonces encontramos una gastritis atrófica que este paciente, si no se trata correctamente, va a desarrollar una metaplasia intestinal, va a desarrollar una displasia y finalmente el alto riesgo de que la lesión pueda progresar hacia un cáncer gástrico. Entonces, el mensaje de esta gráfica es: todo paciente que tiene una úlcera gástrica o una atrofia gástrica del cuerpo, tenemos que recordar que van a ser los pacientes que más riesgo van a tener de desarrollar la secuencia de eventos hasta la aparición de un cáncer gástrico. Y como vemos, pues definitivamente el Helicobacter pylori, cuando uno lo busca, cuando lo encuentra, independientemente de que uno haga un estudio endoscópico por cualquier otra razón o explicación, si uno encuentra el Helicobacter pylori, la estrategia en este momento para prevención primaria dada por la OMS es que debe ser erradicado.
todo Helicobacter pylori debe ser erradicado independientemente de que el paciente presente síntomas o no. Entonces vamos hablando un poco de la magnitud del problema a nivel mundial o en forma global. Tenemos 5 tipos de cáncer que causan el mayor número de fallecimientos de forma global. Y cuando miramos esos 5 tipos de cáncer, el cáncer gástrico ocupa la 4ª posición como causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial. Y esos pacientes que fallecieron por cáncer, la mayoría de los pacientes tenían una infección crónica por Helicobacter pylori, es decir, que hablamos de un riesgo atribuible del 90%, es decir, las personas que fallecen por cáncer gástrico no hubieran desarrollado la enfermedad si no hubieran tenido la infección por Helicobacter pylori, y esto con un riesgo del 90%. Entonces, definitivamente sí es un carcinógeno. La OMS lo define de esa manera, de ahí que si lo encontramos definitivamente lo tenemos que erradicar. Y cuando vamos a mirar cómo es la estadística en Colombia, vemos que el cáncer gástrico representa la primera causa de muerte por cáncer en hombres y la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres. Y el siguiente dato que quisiera que recuerden es que en Colombia nuestra prevalencia en este momento de infección por, de infección por Helicobacter pylori es del 69% en los adultos. Es decir, tenemos una alta prevalencia de la infección, muy comparado incluso con otras poblaciones, por ejemplo, en el oriente, que también tienen prevalencias muy elevadas de Helicobacter pylori. Nuestra prevalencia en Colombia también es muy alta. Y tenemos una problemática adicional, y es que en Colombia hay una alta tasa de resistencia al Helicobacter pylori a los antibióticos que usualmente aprendimos a usar para erradicarlo. Y ese es un problema definitivo, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, y es que tenemos que saber cómo vamos a tratar a una población que está siendo muy resistente a lo que siempre hemos usado. También, como tercer punto, quería comentarles que el Helicobacter puede permanecer durante toda la vida del individuo a menos de que yo logre hacer una erradicación correcta del mismo. Y cuando se ha tratado de explicar cómo es la forma en la que se transmite el Helicobacter pylori, se han hecho diferentes hipótesis que han tratado de plantear que quizás uno adquiere la infección desde etapas muy tempranas de la vida, es decir, en la infancia. Y se han desarrollado 3 hipótesis, que puede ser una transmisión gastrooral, oral-oral o fecal-oral. Y cuando se hacen este 3 tipos de hipótesis, todas están relacionadas a que uno lo hubiera adquirido en la infancia. Algunas personas creen que quizás la transmisión entre humanos, cuando ya estamos en la etapa adulta, oral-oral, es importante. Entonces, quizás ustedes han escuchado, no, es que me contagié o adquirí la infección a través de la saliva de otra persona. Y ese tipo de hipótesis en este momento ya ha sido descartada porque la transmisión oral-oral se presenta en la infancia de la madre al hijo. Entonces, quizás en los adultos esa transmisión oral-oral ha perdido un poco de fuerza en la forma en la cual se transmite. Y eso es importante porque pues ya varios estudios han demostrado que no se transmite de forma oral-oral cuando ya estamos en la etapa adulta. Y este artículo acaba de ser publicado el mes pasado. Es un estudio poblacional, es la corte prospectiva más larga que se ha hecho en población hispana, y este estudio se hizo en Colombia. 2 poblaciones, en Nariño y en Cali, tomaron 1.200 pacientes que fueron voluntarios en participar del estudio, y tomaron como criterio de elegibilidad que el paciente se le haga un estudio endoscópico y se le encuentre una lesión precancerosa. Entonces, cuando encontraban ese tipo de lesión, incluían al paciente dentro del estudio. ¿Y qué pasó? Cuando uno mira la tabla número 1 de este artículo, le llama la atención que en el momento del inicio del estudio, el 97% de la población que fue seleccionada para el estudio tenían Helicobacter pylori positivo. Y recordar que este no era el criterio de elegibilidad, era que la persona tuviera la lesión precancerosa. Entonces, de aquí que para nosotros es muy importante que definitivamente nuestra población colombiana, incluso a pesar de que la prevalencia está descrita en un 69%, es posible que estemos en tasas un poco más altas de prevalencia en este momento. Y que también llama la atención en esta tabla número 1, que a los 20, estos pacientes que fueron aquí seleccionados en la etapa inicial del estudio, fueron aleatorizados a recibir 50-50, a recibir erradicación para Helicobacter pylori o a no recibirla. Entonces, esos pacientes que recibieron el tratamiento de erradicación
erradicación fueron seguidos en el tiempo y se hizo un seguimiento a 6 años, 12, 16 y 20 años para ver cómo era el comportamiento de la lesión, la progresión de la lesión que se había encontrado en etapa inicial. Y se encontró que a los 20 años de seguimiento, que todavía habían 356 pacientes, de estos 800 que teníamos en la etapa inicial, el 41% de los pacientes seguían siendo positivos para el Helicobacter pylori, así se haya hecho una terapia de erradicación. Entonces, ¿qué concluye este artículo? Que el tratamiento para el Helicobacter pylori, cuando uno lo logra hacer, y esto haciendo el seguimiento que ellos plantearon a largo plazo, se logra un efecto significativo en la reducción del riesgo de que esas lesiones progresen. Y cuando uno habla de lesiones precancerosas, entonces uno habla de 3 posibilidades: que yo tenga una gastritis atrófica con o sin metaplasia, o que yo tenga displasia. Esas fueron las 3 tipos de lesiones que se incluyeron en el estudio. Y se dieron cuenta que si yo logro erradicar el Helicobacter pylori, cuando hago un análisis por intención a tratar, definitivamente logro reducir la progresión de esas lesiones hasta en un 41%. Y con un R que es muy importante, protección efectivamente para esos pacientes que se les logró hacer la erradicación del Helicobacter. Ahora, cuando de ese 41% que vimos que a los 20 años seguían siendo positivos, se logra concluir que los individuos que eran positivos a los 20 años tuvieron 2 veces mayor riesgo de que la lesión progresara en el tiempo. Y esto es bastante cuando hablamos de la posibilidad de que esa lesión se me convierta en un cáncer gástrico. Pero también tiene una tercera conclusión que es muy importante, y es que si yo logro una erradicación del Helicobacter pylori, mínimo debo tener 6 años para que el paciente esté libre de infección para lograr la reversibilidad de una lesión que no tenga metaplasia intestinal. Es decir, el paciente que tiene gastritis atrófica pero que no desarrolla la metaplasia intestinal, yo le hago erradicación del Helicobacter pylori, y si logro mantenerlo libre de infección durante 6 años, esa lesión pudiera regresar incluso hasta una mucosa normal. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones en este momento para erradicar el Helicobacter pylori? 1, la úlcera gástrica o la úlcera duodenal por el Helicobacter pylori, el paciente que se presenta con dispepsia, el cáncer gástrico que ha sido tratado, que quizás se diagnosticó en etapas avanzadas y que fue tratado con cirugía, o un cáncer gástrico temprano que también fue tratado por cirugía o por endoscopia, también tiene indicación de que el Helicobacter pylori sea erradicado. El paciente que va a consumir AINES o que va a consumir aspirina por primera vez, es decir, por ejemplo, el paciente con síndrome coronario, que el cual le voy a indicar tratamiento a largo plazo con ácido acetil salicílico, ese paciente seguramente voy a tener que buscar el Helicobacter pylori, porque como les voy a mostrar más adelante, tener 2 noxas, es decir, tener el riesgo del consumo prolongado o a largo plazo de AINES sumado a la infección por el Helicobacter pylori aumenta considerable el riesgo de que el paciente desarrolle una úlcera péptica. El linfoma mal gástrico de bajo grado, cuando lo diagnostico, definitivamente necesitamos erradicar el Helicobacter pylori. Cuando tengo familiares en primer grado de pacientes con cáncer gástrico, también en este momento es una indicación de que se erradique el Helicobacter pylori. El hallazgo de atrofia de la mucosa gástrica o el hallazgo de metaplasia intestinal. La anemia ferropénica, la anemia por vitamina B12 de causa no explicada, el paciente con púrpura trombocitopénica inmune, o siempre que yo encuentre el Helicobacter pylori, independientemente de que sea diagnosticado por cualquier otro motivo. ¿Y en quién vamos a hacer una búsqueda activa del Helicobacter pylori? Entonces les hablaba del paciente que va a consumir AINES de forma prolongada. Entonces en el 2012 se realizó una publicación en la cual se encontró que las personas que van a consumir AINES por primera vez y que, por ejemplo, ácido acetil salicílico, si se les encuentra el Helicobacter pylori, pueden tener hasta 61 veces más riesgo de tener una úlcera péptica cuando se suman las 2 noxas. ¿Y cuál es otra complicación? Que cuando yo tengo el consumo crónico de AINES y tengo la infección, esa úlcera que se me desarrolló tiene hasta 6 veces mayor riesgo de que sangre. Entonces, de ahí la importancia de que definitivamente yo sí necesito erradicar la infección. El Helicobacter pylori aumenta hasta 3.5 veces el riesgo de enfermedad ulceropéptica en pacientes que consumen AINES.
Y ahora, ¿cuál va a ser el segundo grupo de pacientes en los cuales yo tengo que buscar el Helicobacter pylori y erradicarlo? El paciente que va a consumir inhibidor de bomba de protones de forma permanente. Y ahí es que en este momento hay 3 indicaciones para que yo en realidad le deje de forma prolongada el IVP a un paciente. Es decir, no es una buena práctica clínica que el paciente tenga omeprazol toda la vida. Solamente hay 3 condiciones en las cuales sí lo voy a prescribir de forma permanente. 1, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. 2, el síndrome de Solis-Ellison. Y 3, el paciente que acabamos de ver que va a tener un consumo crónico de AINES. Entonces, esas 3 condiciones que me llevan a que yo tome IVP de forma permanente, ¿qué pasa? Ese IVP a largo plazo va a aumentar definitivamente el pH gástrico por encima de 6 y cuando eso sucede, aumenta la actividad del Helicobacter pylori. Entonces, quizás paso de una gastritis que era antral a que se me convierta en una pangastritis. ¿Y cuál es el mensaje? La extensión y la gravedad de la gastritis tiene mucha relación con la incidencia de cáncer gástrico. ¿Y cuál es la tercera población especial en la cual voy a buscar cáncer gástrico? Entonces, este estudio se publicó en 2015, tenía que ver con pacientes que iban a ser sometidos a cirugía bariátrica. Entonces, en este tipo de pacientes que tenían obesidad mórbida, que iban a ser sometidos a la cirugía de bypass gástrico, se les hizo una endoscopia y se encontró que la mayoría de los pacientes tenían gastritis crónica. Y cuando se hizo detección del Helicobacter pylori, el 58% de los pacientes fueron positivos para el Helicobacter pylori. ¿Y cuál es el problema de si yo no erradico el Helicobacter en estos pacientes? Con esta técnica quirúrgica, y estoy hablando del bypass gástrico en J. Rhodes, entonces ellos lo que hacen es excluir esta parte de estómago, y si este estómago excluido tiene Helicobacter, ¿cuál es el problema? De que definitivamente más adelante en el tiempo, después de que se hizo la cirugía, seguramente no vamos a hacer un estudio endoscópico, ni vamos a hacer ningún otro estudio complementario para buscar si ese estómago excluido puede desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces, si tiene Helicobacter, y esto se publicó, bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, el mensaje de este artículo era que siempre que yo voy a hacer o que voy a indicarle a un paciente una cirugía bariátrica por un bypass gástrico, siempre hay que hacer una endoscopia de vías digestivas, siempre hay que buscar la infección por el Helicobacter pylori y erradicarlo de forma preoperatoria. ¿Y esto por qué? Porque es que el riesgo de que este paciente desarrolle una úlcera marginal si no se hizo una erradicación adecuada del Helicobacter y se dejó ese estómago excluido, es de 11 veces más la probabilidad de que el paciente presente una úlcera marginal, y muchas veces se ha visto que este paciente llega a la consulta externa con episodios de sangrado o complicación por perforación de este tipo de úlceras, y está relacionada con la infección por el Helicobacter pylori que no se erradicó. Y este estudio también se publicó con respecto a la posibilidad de que ese paciente que fue llevado de bypass gástrico desarrolle cáncer. Esto fue publicado en 2014 y ellos se dieron cuenta que el adenocarcinoma es el cáncer más frecuentemente encontrado en pacientes que han sido llevados a cirugía bariátrica de bypass gástrico, y 5 casos de los que fueron encontrados en este artículo efectivamente estaban localizados en ese estómago que estaba excluido, que nunca se volvió a estudiar, que nunca se le volvió a hacer un estudio endoscópico, y pues es definitivamente un riesgo alto de que el paciente desarrolle cáncer. Bueno, y quería presentarles este artículo que fue publicado en enero del 2021, que fue también un estudio poblacional, un estudio grande, en la cual se trató, esta es una población en Taiwán que tiene una prevalencia de Helicobacter muy similar a las que nosotros tenemos aquí en Colombia, y ellos dijeron, bueno, definitivamente nuestra población tiene mucho Helicobacter pylori y vamos a hacer una erradicación en masa, y empezaron un programa de erradicación en masa desde el 2004, y ellos observaron qué pasaba en el tiempo. Para ese momento, ellos habían hecho unos modelos matemáticos en los cuales trataban de predecir cómo iba a ser la progresión en la incidencia de cáncer gástrico en un futuro, de acuerdo a las prevalencias que tenían para la época. Pero resulta que se dieron cuenta de que después de que empezaron ese programa de erradicación en masa, la incidencia por cáncer gástrico disminuyó de forma significativa, hasta en un 53% incidencia de cáncer gástrico cuando se hacía erradicación en masa de la población en poblaciones como Colombia, que son altamente prevalentes de infección por Helicobacter pylori. ¿Y qué pasaba con la mortalidad por cáncer gástrico? También a partir del 2004, cuando se empezó la erradicación en masa, se logró disminuir la mortalidad por cáncer gástrico hasta en un 25%. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este estudio?
que lleva 2 meses de haberse publicado, y es que a 14 años de seguimiento se logró una reducción del 50%, y para ser más exactos, 53% en las tasas de incidencia por cáncer gástrico, y 25% se logró reducir la mortalidad por cáncer gástrico cuando se hace una erradicación en masa, y esto hablando de un estudio poblacional. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con el Helicobacter pylori? Que definitivamente es un enemigo difícil de matar. ¿Y por qué es difícil de matar? Porque tenemos una alta resistencia a los antibióticos. ¿Y esto por qué sucede? Porque tenemos en Colombia y en la población en general una amplia utilización, muchas veces indiscriminada, de antibióticos, y el paciente termina generando una resistencia secundaria a los antibióticos que nosotros tenemos como herramientas para erradicar el Helicobacter pylori. Dos, que hacemos un uso frecuente de antibióticos, pero lo hacemos a unas dosis subterapéuticas para erradicar el Helicobacter pylori, y de ahí el problema de que no se logre erradicar y sí se logre generar un aumento en la resistencia. Y tres, que el paciente definitivamente no tenga adherencia al tratamiento, incumpla con la terapia, no se tome los días que le hemos indicado, y finalmente termina siendo resistencia a los antibióticos. ¿Y cuál es el segundo problema? Y es que definitivamente el Helicobacter pylori altera la microbiota intestinal. Y quizás todos aprendimos en algún momento que el Helicobacter no era una bacteria que invadiera el epitelio gástrico. En este momento se sabe que el Helicobacter pylori definitivamente sí es una bacteria que invade el epitelio y que genera importantes cambios a nivel de la microbiota del estómago. Y esta publicación que se hizo en 2020 con respecto al efecto del Helicobacter pylori precisamente en la microbiota intestinal, describieron que definitivamente H. pylori contribuye significativamente a la disbiosis microbiana gástrica. Es decir, definitivamente sí altera la mucosa gástrica, genera un daño, genera invasión de la célula epitelial. ¿Y qué pasa? Que cuando yo logro erradicar de forma exitosa el Helicobacter pylori, se logra restaurar esa microbiota gástrica a un estado casi similar al encontrado en individuos no infectados. Y este artículo tiene una importancia porque es que la gente, el paciente en términos generales, tiene mucho miedo a esa terapia de antibióticos, de tantos antibióticos por los días estimados, y entonces ellos dicen, no, tantos antibióticos seguramente me va a dañar, me va a causar un daño peor a la mucosa gástrica. Y es que este artículo lo que dice es que definitivamente el que causa un cambio, una disbiosis en la microbiota gástrica es el Helicobacter pylori, no es la terapia que yo voy a usar, así esa terapia esté basada en un esquema prolongado de 2 semanas o en un esquema con varios antibióticos. Y hablando de resistencia, la OMS en el 2017 publicó esta lista de bacterias para la que se necesitan urgentemente nuevos antibióticos, y el Helicobacter pylori está en la prioridad número 2, en una prioridad elevada para tratar de buscar nuevas estrategias, porque la resistencia a los antibióticos es uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento, no solamente en Colombia, sino en términos generales. Entonces, en el 2020 se hizo esta descripción de la resistencia del Helicobacter a 6 antibióticos de uso frecuente en Colombia. Entonces se hizo un metaanálisis en el cual se recogieron todos los estudios que se habían hecho en cuanto a resistencia en Colombia, en departamentos como Antioquia, Boyacá, Cauca, todo lo que tenía que ver con el eje cafetero y con Nariño. Entonces se sumaron todos los artículos que hablaban sobre erradicación de resistencia al Helicobacter pylori a los antibióticos, y se encontró que la amoxicilina fue el antibiótico más prescrito tanto por médicos generales, por internistas, por gastroenterólogos. Fue prescrito hasta en el 73% de los casos, pero lo bueno es que las tasas de resistencia a amoxicilina, incluso a pesar de que había estudios que decían que podía ser hasta de 9.5, en realidad están por debajo del 3%. Y es que amoxicilina no hace resistencia ni primaria ni secundaria cuando se ha utilizado como estrategia de primera línea. Pero ¿cuál es el problema? Metronidazol está siendo en este momento el medicamento más formulado por los médicos generales, y el problema es que la tasa de resistencia a metronidazol está entre un 72 casi hasta un 98%, es decir, nuestra población colombiana puede alcanzar tasas de resistencia para metronidazol hasta un 98%, y esto definitivamente sí impacta en lo que yo haga, en las terapias que yo usen de erradicación. Igual sucede con claritromicina.
Las tasas de resistencia a claritromicina van desde un 14 hasta un 63% de nuestra población colombiana. Y todo esto es epidemiología local para que no, porque uno tiene que partir de los tratamientos más efectivos que se están desarrollando actualmente en Colombia o que se desarrollan en Colombia. Y tenemos este antibiótico que quizás incluso muchos no lo conocimos, es la furazolidona. La furazolidona lleva más de 20 años de estarse utilizando, y este antibiótico, a pesar de que lleva tantos años, de que es tan económico producirlo, las tasas de resistencia son de 4.8%, es decir, el Helicobacter no hace resistencia a este tipo de antibióticos, y esto es importante porque es una estrategia que es muy económica, que si definitivamente las empresas farmacéuticas produjeran este tipo de medicamentos, tendríamos una estrategia muy favorable para tratar como tratamiento de rescate de pacientes que tengan resistencia a las otras líneas de antibióticos que usamos. Y con respecto a quinolonas, y hablando específicamente de levofloxacina, las tasas de resistencia hasta el 2017 estaban reportadas en un 14%. Sin embargo, en los últimos años y específicamente en 2 años de seguimiento, las tasas de resistencia a levofloxacina aumentaron hasta un 27%. Eso hablando de resistencia única a un solo antibiótico, es decir, pero cuando yo hablo de que tenemos otra problemática muy grande, y es que el Helicobacter pylori ya no solamente es resistente a un antibiótico, ahora es multiresistente. Entonces, en 2019 se hizo un estudio en población en Bogotá y se encontró que de la población que se seleccionó, hay cepas resistentes a 2 o más antibióticos que se utilizan como estrategia de primera línea. Y esto hablando de claritromicina, levofloxacina y metronidazol específicamente, que fueron las más altas tasas de resistencia. Y estas muestras, estas cepas fueron provenientes de aislamientos de pacientes que tenían 3 o 4 tratamientos fallidos al Helicobacter, y cuando se hizo el estudio de multiresistencia, encontraron que definitivamente que hacían multiresistencia a más de 2 antibióticos. Este fue el artículo original, resistencia múltiple en pacientes en Bogotá, Colombia. Es decir, no solamente tenemos la problemática de que tenemos la resistencia, sino que ahora tenemos la problemática de la multiresistencia. Y aquí traemos unos ejemplos, o les quería presentar unos ejemplos de unas formulaciones que encontramos de forma frecuente en la consulta externa. Generalmente esta primera terapia, como ustedes pueden ver, 2 antibióticos. Y esta segunda fórmula, un solo antibiótico como parte de erradicación. Y es que esto definitivamente es un problema. Entonces, a pesar de que uno considera o puede pensar que sabemos erradicar el Helicobacter pylori, la realidad es que estas son las fórmulas que nos llegan de pacientes que aparentemente fueron tratados para erradicar el Helicobacter pylori, pero esta es la realidad. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que tiene el antecedente de haber tenido la infección por el Helicobacter pylori, siempre, y que les digan, no, yo ya recibí tratamiento antibiótico para la erradicación, busquen qué fue lo que recibió, y seguramente nos vamos a quedar cortos en la terapia que estamos utilizando para erradicar el Helicobacter pylori. Ahora, cuando hacemos una terapia, cuando yo quiero escoger una terapia empírica de primera línea, yo tengo que tener en cuenta la resistencia local. Y si yo tengo que mi población colombiana, por ejemplo, tiene más del 15% de resistencia a claritromicina, yo no puedo utilizar claritromicina como primera línea de tratamiento. Y pues les recuerdo esa gráfica que les mostré, que incluso nuestra resistencia para claritromicina llega hasta un 63%. Y ahora hablando de metronidazol, entonces metronidazol, cuando tengo tasas de resistencia por encima del 40%, tampoco lo debo utilizar como tratamiento de primera línea. Y metronidazol, como vimos, puede alcanzar tasas de resistencia en Colombia hasta un 98%. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cuáles entonces son las terapias de erradicación que tenemos actualmente? Entonces aquí les traigo los conceptos básicos para el 2020 de cómo debe ser la estrategia de tratamiento para este tipo de pacientes. Y primero partimos de un esquema de 14 días en la cual voy a utilizar 4 medicamentos. La terapia cuádruple en este momento es la terapia que más efectividad tiene para erradicar el Helicobacter en nuestra población colombiana. Y cuando hablamos de terapia cuádruple, hablamos de altas dosis de IVP y asociado a mínimo 3 antibióticos. ¿Cuál es otra premisa que tenemos que tener en cuenta? Que no se deben repetir ni macrólidos ni quinolonas si fueron utilizados en esquemas previos. Es decir, yo tengo el paciente que reconsulta por aparición de síntomas o por persistencia del Helicobacter
en un estudio histopatológico. Y veo que la primera línea de tratamiento que recibió el paciente fue con un macrolide o fue con una quinolona. Definitivamente no lo puedo volver a usar como terapia de segunda línea. Y esto es una premisa que quizás es básica, pero sí es importante porque uno ve que lo que hacemos en términos generales es volver a repetir el mismo esquema antibiótico y eso no nos va a llevar seguramente a ningún buen resultado. Y siempre tener en cuenta cuando yo voy a prescribir una fórmula para erradicar el Helicobacter pylori, la eficacia local que tengo a los antibióticos. Y bueno, vamos a hablar en este momento de IVP. Entonces, ¿yo por qué quiero utilizar IVP a dosis altas? Y es que definitivamente yo quiero tener un pH por encima de 6, que va a ser mi meta de tratamiento, porque cuando yo tengo un pH por encima de 6, logro aumentar la replicación del Helicobacter pylori, que es lo que quiero para aumentar la actividad de los antibióticos que voy a utilizar. Entonces, nuestra meta siempre va a ser llevar a pHs por encima de 6. ¿Y cómo lo logramos? Con dosis altas de IVP. Y hablando de IVP, se hizo este metaanálisis en 2012 que comparaba los diferentes esquemas de IVP que tenemos disponibles. Y entonces, uno de los nuevos IVPs que tenemos es rabeprazol. Cuando el rabeprazol se comparó con tratamientos con IVPs de primera línea, lo que se logra ver es que la tendencia de todos estos estudios era hacia favorecer el uso de rabeprazol sobre el uso de los IVPs de primera generación. Y es importante saber quizás por qué, pero vamos a encontrar una explicación en las siguientes diapositivas. Estos metaanálisis que se utilizaron en este estudio fueron muy homogéneos en términos generales, o sea, tenían, como podemos ver acá, todos fueron muy homogéneos, todos fueron muy comparables, es decir, que sí podemos creer que definitivamente rabeprazol es una muy buena estrategia de IVP, está disponible en Colombia y pues lo podríamos utilizar como el IVP asociado a los 3 antibióticos. Pero ahora también vamos a mirar esomeprazol. Y con respecto a esomeprazol, lo que vemos es que cuando se compara esomeprazol con IVP de primera generación, y específicamente hablando lansoprazol, pantoprazol, omeprazol, se vio que también este tipo de estudios, este metaanálisis tendía hacia favorecer el uso de esomeprazol por encima de los IVP de primera generación y también con un metaanálisis, estudios que fueron muy homogéneos. Cuando quisieron estudiar qué dosis era la más recomendada para utilizar el esomeprazol, que es lo que es en este momento el IVP recomendado en Colombia. Entonces, compararon una estrategia de terapia de 20 miligramos cada 12 contra una estrategia de 40 miligramos 2 veces al día y se encontraron que definitivamente la mejor erradicación para el Helicobacter pylori se logró con dosis altas de esomeprazol. Y bueno, cuando comparaban rabeprazol con esomeprazol no hubo diferencias, es decir, que yo podría utilizar rabeprazol o esomeprazol de acuerdo a lo que tenga disponible como IVP de primera elección en el tratamiento de erradicación del Helicobacter. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta cuando voy a utilizar un IVP? Y es que el IVP se metaboliza principalmente a través de la citocromo P450 y específicamente a través de la CYP2C19 a nivel del hígado. Y se ha visto que tanto prazol como lansoprazol como omeprazol la mayoría va a tener ese metabolismo hepático que y el problema es que hay en Colombia y en términos generales uno puede clasificar a un paciente de acuerdo a su polimorfismo de CYP 2C19 en 3 categorías. Entonces yo puedo tener un metabolizador rápido, o ultra rápido, puedo tener un metabolizador intermedio y un metabolizador lento. Es decir, yo puedo estar tratando a un paciente que es metabolizador rápido con una estrategia de IVP, pero a pesar de que yo utilice las dosis estándar del IVP, nunca voy a alcanzar el efecto deseado. Y eso sucede porque quizás ese paciente que tengo enfrente es un metabolizador rápido y no alcanza las dosis terapéuticas que yo necesito en el medicamento para que se genere ese aumento del pH que yo quiero conseguir. Y este estudio lo que mostró es que cuando comparan los IVP de primera generación contra rabeprazol y contra esomeprazol, definitivamente rabeprazol y esomeprazol no tienen ninguna, pues sobre todo rabeprazol, no involucra para nada el sistema enzimático de la citocromo P450, es decir, él no se metaboliza en el hígado. Y el esomeprazol tampoco se ha visto que tenga un importante o que se vea alterado por ese sistema de metabolismo hepático que podemos tener ante un paciente que sea metabolizado rápido. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y
Y eso en Colombia, ¿cómo funciona? Entonces, en Colombia, en Plus One se acabó de publicar este artículo en enero del 2021, en el cual describen cómo es precisamente ese polimorfismo en Colombia. Y cuando vemos la gráfica, se encontró que en Colombia, en población colombiana, estos fueron 240 pacientes que se incluyeron en este estudio en Bogotá, se encontró que el 84% era metabolizador rápido o ultra rápido. Y si nosotros tratamos de tener una validez externa de este estudio y decimos, bueno, ¿será que esto es un reflejo de lo que pasa en población colombiana? Es muy probable que sí. Es decir, es muy probable que nuestra población colombiana definitivamente seamos metabolizadores rápidos o ultra rápidos de IVP. De ahí que tenemos que utilizar IVPs que no se vean afectados por el metabolismo hepático, o que no se metabolicen a través de esa citocromo P450, y siempre utilizar dosis altas del antibiótico. Ahora hablando de dosis altas del IVP, perdón. Ahora hablando de antibióticos, ¿qué estrategias tenemos de antibióticos? Entonces tenemos claritromicina, metronidazol, levofloxacina. Y quizás el problema que tenemos con estos 3 tipos de medicamentos es que ellos generan una alta resistencia primaria y secundaria, es decir, pacientes que no se han tomado el medicamento, no han tomado las dosis adecuadas del medicamento, o que no han sido adecuadamente adherentes a las estrategias de tratamiento, pues van a generar una resistencia. ¿Qué se ha visto? Que al contrario de estos 3 medicamentos que les pongo inicialmente, el bismuto, la amoxicilina, las tetraciclinas y específicamente en Colombia doxiciclina, la furazolidona, que es ese antibiótico que quedó como rechazado en el tiempo, y rifabutina no generan altas tasas de resistencia como sí la genera claritro, metronidazol y levofloxacina. Es decir, entre más resistencia haya a esos 3 esquemas de tratamiento que nosotros utilizamos como terapia estándar, va a ser menos eficaz la estrategia de esquema tradicional que utilizábamos para erradicar el Helicobacter pylori. Y en la práctica clínica, ¿qué tenemos? Cuando yo voy a dar por primera vez un tratamiento de erradicación del Helicobacter, ¿qué sería lo ideal? Que yo pudiera partir de un cultivo, que yo pudiera hacer una prueba de susceptibilidad para el tratamiento que voy a formular. Sin embargo, la realidad es que no lo tenemos disponible, es muy costoso y seguramente vamos a tener que partir de terapias empíricas, porque por lo menos aquí no tenemos la disponibilidad de hacer un cultivo para empezar el tratamiento. Y bueno, tenemos estrategias de segunda y tercera línea y tratamientos de rescate cuando 3 tratamientos han fallado. Entonces, este estudio, que bueno, nos tranquiliza un poco, este estudio fue publicado en 2020 y ellos trataron de mirar, de comparar cómo le iba al paciente que se utilizaba una primera línea de tratamiento basado en cultivos, o cómo le iba al paciente que utilizábamos una primera línea empírica, no teníamos cultivos. Y ellos se dieron cuenta que cuando se hacía un análisis por intención de tratar o un análisis por protocolo, las tasas de erradicación eran muy similares, incluso cuando se hizo por protocolo. No habían diferencias estadísticamente significativas en que yo arrancara un tratamiento de primera línea con un esquema empírico, así yo lo empiezo con un cultivo como base del tratamiento. Entonces, este estudio para nosotros en Colombia es muy bueno, porque definitivamente podemos decir, sí podemos utilizar una primera línea empírica, no necesitamos un cultivo para esto. Y sobre todo, pues porque no lo tenemos disponible. Entonces, esta fue la conclusión de este estudio. Tanto las terapias empíricas como las guiadas por susceptibilidad, por cultivos, proporcionan excelentes tasas de erradicación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Cuál es la terapia empírica que localmente es más efectiva para lograr la erradicación del Helicobacter? ¿Y qué es lo que me pide siempre que debo cumplir para que un esquema sea eficaz? Que por intención a tratar yo logre una eficacia en la erradicación del 90%. Y cuando hago análisis por protocolos, que esa eficacia esté por encima del 95%, para yo decir que efectivamente esta terapia de primera línea que yo voy a utilizar es la más eficaz. ¿Y por qué quiero utilizar la terapia más eficaz? 1, porque quiero evitar retratamientos. 2, porque quiero disminuir los costos en la terapia. Y 3, porque quiero evitar las resistencias a los antibióticos. Entonces, quiero partir de estrategias que sean lo más eficaz posible. Y este artículo, que se publicó en el 2019 en América Latina, tenemos 2 premisas. Una, la que ya sabemos, alta tasa de resistencia a los antibióticos usuales. 2, terapias empíricas de primera línea. Y en este momento, ¿cuáles son las terapias empíricas de primera línea para América Latina? Terapia cuádruple y terapia híbrida.
¿De qué se trata una terapia cuádruple, empírica, mínimo 14 días de tratamiento? Y a esta terapia le voy a adicionar bismuto. Entonces yo utilizo un esomeprazol, un IVP que, como vimos, el recomendado para Colombia por las tasas de metabolizadores rápidos y ultra rápidos que tenemos es utilizar esomeprazol a dosis altas, 2 veces al día. Asociado a metronidazol o a doxiciclina. Metronidazol dado 3 veces al día, doxiciclina dado 2 veces al día, más amoxicilina. Y si ustedes miran la dosis de amoxicilina que en este momento está recomendada es de 1 gramo cada 8 horas. Es decir, yo necesito dar 3 gramos de amoxicilina al día para mejorar las tasas de efectividad en el tratamiento. Afortunadamente ya en Colombia tenemos la presentación de 1 miligramo para que el paciente no tenga que tomarse dos cápsulas cada 8 horas, sino ya tenemos la cápsula de 1 gramo para esta estrategia de mejor eficacia de la amoxicilina. Y estos 3 medicamentos sumados a bismuto, también tenemos la disponibilidad de bismuto en Colombia. El nombre comercial es Bisbacter, y lo que uno le da al paciente son 2 tabletas masticables 2 veces al día. Y si yo utilizo esta terapia cuádruple como se las estoy planteando, las tasas de éxito de erradicación están en un 95%. Y quizás ustedes van a escuchar que en otros países, sobre todo en Europa, pues tenemos una disponibilidad de un medicamento, porque se los menciono por si alguna persona de pronto en algún momento necesita acceder a este tipo de tratamientos y tiene la posibilidad de hacerlo. Se llama Pilera. El Pilera trae 3 antibióticos, bismuto, tetraciclina y metronidazol. La posología, cuando yo utilizo Pilera como estrategia de erradicación, es dar 3 cápsulas cada 6 horas por 10 días. Entonces partimos de que definitivamente la terapia cuádruple, ¿cuántas cápsulas me van a sumar de tratamiento? Y de ahí la importancia que yo tengo que hacer una buena educación en el paciente cuando lo voy a formular. Le tengo que explicar cómo va a ser la terapia, porque es que yo necesito que él se adhiera a esta cantidad de cápsulas que yo le voy a prescribir. Es la única forma de que yo en realidad logre tasas de éxito del 95%. Hay otra estrategia cuádruple, que es utilizar, en vez de metronidazol o de doxiciclina, cambiarlo por un macrólide o por una quinolona, entonces claritromicina o levofloxacina. De resto, los otros 3 medicamentos se mantienen igual. Y es que se ha visto que cuando yo adiciono bismuto, el bismuto logra incrementar la eficacia de la estrategia de erradicación hasta en un 20 a un 30%. Y sobre todo porque ustedes dicen, bueno, pero es que claritro y levofloxacina ya aprendimos que tiene una alta tasa de resistencia, o metronidazol ya vimos que puede ser hasta resistente hasta un 96%. Pero cuando yo le adiciono bismuto logra superar esas tasas de resistencia o logra complementar la estrategia de tratamiento para que logre mejorar la eficacia del mismo. Y esta es una terapia triple que desafortunadamente no la tenemos disponible en Colombia, pero se las quiero mencionar porque en este momento es la primera línea de tratamiento en Estados Unidos. Pasa lo mismo, ustedes pueden tener un paciente, por ejemplo, cuando sí o sí yo tengo que indicar esta triple terapia. El paciente que tiene linfoma mal gástrico. El paciente que tiene linfoma mal gástrico necesita erradicarse el Helicobacter sí o sí, porque es que de eso depende la curación de su patología. Entonces, en ese paciente que tiene linfoma mal, ustedes dicen, pero yo quiero utilizar la rifautina, pero no está en Colombia, definitivamente se puede traer y está disponible en Estados Unidos. El medicamento se llama Talicia, trae rifautina, amoxicilina, omeprazol, y es importante que lo conozcan porque ustedes necesitan saber qué más voy a hacer con el paciente que definitivamente me está haciendo resistencia a los antibióticos, qué estrategias puedo tener, y si el paciente tiene la posibilidad de adquirirlo, pues tenemos que ofrecerla. Entonces la posología son 4 cápsulas que se dan al tiempo 3 veces al día, y se da también terapia por 14 días, y es una estrategia excelente de erradicación del Helicobacter pylori, primera línea en Estados Unidos en este momento y seguramente disponible para muchos de nuestros pacientes. Este fue el artículo por lo cual rifautina tomó tanta fuerza en Estados Unidos. Y es que cuando se hicieron estudios por intención a tratar, se vio que lograba tasas de erradicación del Helicobacter hasta de un 84% comparado con un 58% cuando se utilizaba una estrategia activa de antibióticos de cualquiera de las que revisamos anteriormente. Y además, o sea, tenía unas tasas mucho más altas, y además de que tenía tasas más altas de erradicación, no se vio afectado por la resistencia ni a metronidazol, que fue de las conclusiones más importantes. No se vio afectado ni por la resistencia a claritromicina ni por la resistencia a metronidazol, y no se detectó resistencias a rifautina, que es de lo más importante que quizás puede concluir este artículo. También tenemos la terapia híbrida, que la terapia híbrida la podemos usar como primera, segunda o tercera línea. Quizás es un poco difícil que el paciente nos comprenda totalmente qué es lo que queremos plantearle de tratamiento, pero
pero si funciona, podríamos también explicarla. Son 14 días en los cuales el paciente va a recibir todos los 14 días dos medicamentos, un IVP a dosis alta, como ya vimos, asociado a amoxicilina. Y cuando yo voy en el día 7 de tratamiento, le adiciono otros 2 antibióticos, que para Colombia la recomendación es bismuto, 2 tabletas masticables 2 veces al día, y doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día, después del día 7. Es decir, que al día 14 el paciente termina con los 4 medicamentos de la terapia cuádruple que vimos al principio, solamente que la primera semana solamente damos IVP más amoxicilina. Nunca se recomienda utilizar en los últimos 7 días claritromicina y metronidazol por las altas tasas que tenemos de resistencia. Y cuando yo uso una terapia híbrida como primera línea de tratamiento, logro eficacias hasta de un 91%. Y cuando la utilizo como segunda o tercera línea, logro eficacias hasta de un 86%. ¿Qué pasa con esa preterapia triple que todos aprendimos? IVP, amoxicilina, claritro, o IVP, amoxicilina, levofloxacina. Definitivamente con nuestras altas tasas de resistencia en Colombia, esto no es una buena práctica clínica estar utilizando una terapia triple en este momento. ¿Y qué pasa además con la fluoroquinolona? Si esto es importante, porque si yo voy a utilizar una terapia cuádruple con una quinolona, yo tengo que recordar que la FDA en 2018 sacó una alerta para medicamentos en la cual describió que las quinolonas disminuyen significativamente en los niveles de azúcar en sangre y pueden tener efectos en el sistema nervioso central muy importantes. Entonces, fluoroquinolona se va a reservar exclusivamente como tratamiento de rescate cuando ya he fallado a tratamientos terapéuticos previos, y entonces va a ser muy pocos escenarios en los cuales yo voy a utilizar fluoroquinolonas. Había una terapia concomitante que también utilizamos en Colombia, que era amoxicilina, claritro, metronidazol o tinidazol más el IVP, todos dados 2 veces al día, todos por 10 a 14 días, pero si yo utilizo 2 antibióticos, claritromicina y metronidazol, que tienen altas tasas de resistencia, pues de entrada sé que la terapia concomitante tampoco va a ser una estrategia de tratamiento en este momento. ¿Qué voy a utilizar como estrategias de segunda y tercera línea? Entonces, si yo, por ejemplo, utilicé una terapia cuádruple con metronidazol, entonces, y el paciente me hizo resistencia, entonces hago una segunda línea de tratamiento, pero cambio el metronidazol por doxiciclina, por ejemplo, y me sirve perfectamente como un tratamiento de segunda línea en este tipo de pacientes que me hizo resistencia a la primera. Lo más importante es no repetir macrólido y no repetir quinolona y no repetir metronidazol cuando voy a utilizar una línea de un tratamiento de segunda o de tercera línea. Cuando utilice amoxicilina o tetraciclina, no pasa nada volverlo a utilizar en la segunda línea porque ellos no hacen resistencia secundaria. ¿Y qué tenemos de terapias de rescate o de salvamento? Entonces, la furazolidona, que era ese medicamento que teníamos desde hace muchos años, volverlo a rescatar. Y cuando utilizo una terapia cuádruple, IVP, furazolidona, amoxicilina y bismuto, logro tasas de erradicación, hablando de tasas de rescate o de salvamento. Ese paciente que hizo más de resistencia, hizo resistencia a más de 3 líneas de tratamiento. Logro una eficacia hasta por encima del 95% cuando uso furazolidona. Y cuando uso esa terapia que les contaba con rifautina, esa triple terapia con rifautina, logro unas tasas de eficacia hasta del 96% como tratamiento de rescate. Hay otro tratamiento que se ha venido tratando de tomar fuerza en los últimos años, que es una terapia dual en la cual utilizan amoxicilina 3 gramos al día más IVP 3 veces al día como terapia de rescate, pero en este momento la recomendación es quizás utilizar una terapia cuádruple. Si no la logramos aunque se produzca en Colombia, entonces rifautina, que sí está disponible en Estados Unidos en las pacientes que tengan esa posibilidad. Ahora, ¿qué pasa con el paciente alérgico a la penicilina? Entonces, utilizo una terapia cuádruple, pero entonces utilizo metronidazol, bismuto y utilizo doxiciclina para ese paciente que es alérgico a la penicilina con muy buenas tasas de erradicación. Ahora, yo no puedo quedar en que hice la erradicación y ya, y le di tratamiento de erradicación. Yo tengo que comprobar que efectivamente logré erradicar el Helicobacter pylori, porque vimos ese riesgo atribuible del 90% de cáncer gástrico. Es decir, yo definitivamente sí tengo que saber si se logró erradicar o no. Y comprobar si se erradicó o no debe hacerse después de 4 semanas de haber terminado el tratamiento. ¿Y qué voy a utilizar
para evaluar la erradicación, exámenes no invasivos, es decir, un test respiratorio de urea o antígenos fecales que deberían estar disponibles en la mayoría pues, de nuestras IPS. Y pues esto hay que tener en cuenta que el paciente debe haber suspendido el IVP 2 semanas antes y el antibiótico 4 semanas antes de hacer esos test confirmatorios, porque si no, pues se va a falsear la toma. Entonces, tengo que tener en cuenta que tengo que haber suspendido IVP y haber suspendido antibióticos antes de hacer la comprobación de erradicación del Helicobacter. ¿Cuándo hacer en realidad endoscopia? En este momento no se considera una buena práctica clínica que yo mande una endoscopia de vías digestivas altas para verificar erradicación del Helicobacter pylori, porque lo debería hacer a través de métodos no invasivos cuando estén disponibles. ¿Cuáles sí son, sí o sí, las tres condiciones en las cuales sí debo mandar la endoscopia para comprobar que erradiqué efectivamente el Helicobacter pylori? Uno, el paciente con cáncer gástrico temprano que fue tratado endoscópicamente. Dos, el paciente con linfoma mal gástrico. Yo tengo que comprobar a través de una endoscopia que la lesión desapareció o que la úlcera se logró cicatrizar, que es la tercera indicación, la úlcera gástrica. Y aquí para recordarles ese esquema de hechos sucesivos que me llevan a la carcinogénesis del paciente, a la aparición de cáncer gástrico, la úlcera gástrica, esa indicación de hacer endoscopia de vías digestivas alta, porque yo necesito saber si cicatrizó o no. Y esto es algo que se ha venido publicando bueno, en realidad no ha sido tan nuevo, pero muchas veces lo pasamos por alto y es hacer una profilaxis periodontal en el paciente que ha sido resistente a los antibióticos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la cavidad oral y específicamente la placa dental constituyen sitios de colonización del Helicobacter pylori y constituyen importantes reservorios para este tipo de patógenos. Entonces, cuando este estudio se hizo en 2012, en el cual se comprobó o se trató de comparar, perdón, cómo le iba al paciente que se hacía una adecuada profilaxis periodontal contra el paciente que no se la hacía, y cuando se hacía una estrategia de erradicación estándar. Y es que la terapia periodontal sí logró mejorar la respuesta a los medicamentos. Entonces, para terminar estas dos últimas diapositivas, ¿qué no debo hacer en el tratamiento del Helicobacter pylori? No debo repetir un esquema que ya fracasó. No debo dar terapias triples tradicionales con lo que hacíamos 7 a 10 días, no lo debo hacer. No debo combinar antibióticos de forma intuitiva sin saber en realidad cuál es la eficacia del mismo. No debo considerar que la epigastralgia siempre es secundaria al Helicobacter pylori. Debo buscar otras causas de epigastralgia, de dolor específicamente, y pues seguramente usted va a decir, no, es que el Helicobacter pylori definitivamente no duele. Sí, vimos que el 80% no duele. Quizás duele cuando ya hay una complicación, pero entonces epigastralgia no es el síntoma para yo decir que el paciente otra vez tiene una reinfección o una reinfección por el Helicobacter. Entonces no es bueno pensarlo. No solicitar endoscopias para verificar erradicación del Helicobacter, tampoco hacerlo con serologías, porque la serología puede ser positiva hasta 3 años después de yo haber hecho una adecuada erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, solamente recuerden que solamente tenemos 2 posibilidades de métodos no invasivos para comprobar la erradicación del Helicobacter pylori. Es una mala práctica que yo no verifique que erradiqué efectivamente el Helicobacter pylori cuando el paciente con cáncer gástrico, con linfoma mal, el paciente con úlcera, con o sin complicaciones, y sobre todo hablando de úlcera gástrica, el paciente con trombocitopenia inmune. Y es que esto es muy frecuente, sobre todo en nuestro hospital, que el paciente llegue con una PTI y todo el mundo le ha buscado por todo lado y nunca le hemos hecho una endoscopia ni una biopsia para saber si es que el paciente tiene Helicobacter. Y el paciente con anemia ferropénica o el paciente con deficiencia de vitamina D12. Es una mala práctica también decirle al paciente, es que el Helicobacter no hace daño. Todos los colombianos tenemos Helicobacter pylori. Puede que sí, pero no significa de que esa condición desafortunada que tenemos en Colombia sea algo bueno para nosotros. Entonces siempre se debe erradicar. Entonces, y considerar que el Helicobacter evita enfermedades del esófago. Ya hay varios estudios en los cuales se han visto que pues, erradicar el Helicobacter pylori pues, no tiene ningún impacto sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, lo que no se debe hacer y lo que sí debo llevarme de mensaje para la casa: tratamiento por 14 días, 4 medicamentos, IVP, escoger en nuestra población colombiana, al ser metabolizadores rápidos y ultrarrápidos, escoger los que menos tienen efecto de metabolismo hepático. Entonces, escoger esomeprazol o rabeprazol. El rabeprazol, el problema es que es un poco más costoso, pero si la persona lo pudiera adquirir, también es perfectamente válido utilizarlo a dosis altas más 3 antibióticos que ya vimos.
Siempre verificar la erradicación del Helicobacter a las 4 y a las 6 semanas. Siempre saber que el Helicobacter es un patógeno, o sea, en realidad sí causa lesión y no tiene ningún beneficio, y pues sobre todo para las personas que creen en el daño que le genera a la microbiota gástrica tantos antibióticos, definitivamente el que le causa el daño a la mucosa gástrica es el Helicobacter, y que ustedes recuerden que definitivamente sí invade el epitelio, y cuando invade el epitelio es más difícil erradicarlo. Entonces es un patógeno y tienen que recordar esa microbiota que les explicaba al principio. Siempre que sea positivo, ustedes le hicieron la endoscopia al paciente por cualquier otra razón y dio positivo para el Helicobacter, siempre se erradica. No importa que le dio una cruz, 2 cruces, 3 cruces, se erradica si fue detectado. Y cuando hacemos estas estrategias de erradicación, logramos disminuir la incidencia de cáncer gástrico hasta en un 50%, y ya lo vimos en un estudio poblacional. Y pues hacer la búsqueda activa en poblaciones especiales, ese paciente con enfermedades reumáticas o pacientes con síndrome coronario o pacientes que tienen alguna indicación de tomar AINE de forma prolongada. Por favor recuerden que deben buscar el Helicobacter pylori. Nosotros en la sala, en este momento, incluso como experiencia personal les cuento, tenemos una paciente que tuvo esas 2 noxas, y esta es la segunda hospitalización por hemorragia de vías digestivas altas, paciente que toma IVE, que toma AINE de forma prolongada y que nadie le hizo erradicación para el Helicobacter pylori, a pesar de que ya había consultado en una primera ocasión por hemorragia de vías digestivas altas, y le hicimos endoscopia, salió positivo para el Helicobacter, tiene 2 noxas y lleva 2 hospitalizaciones por hemorragia de vías digestivas altas. Y de ahí la importancia de traerles este tema, que quizás uno dice, no, pero yo lo sé manejar, pero en realidad tenemos que preguntarnos si sabemos manejarlo correctamente, si sabíamos esta epidemiología local, o definitivamente tenemos que buscar estrategias para cambiar el concepto de con obesidad mórbida, que van a ser llevados a bypass gástrico. Por favor, siempre hacer una endoscopia, siempre buscar el Helicobacter y siempre erradicarlo. Y pacientes que van a tomar IVP de forma permanente, porque siempre van a tener un pH por encima de 6, que va a favorecer que la bacteria se multiplique, o van a tener un ambiente favorecedor para que haya una extensión de esa gastritis que genera el Helicobacter pylori. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. No sé si hay alguna pregunta.